Él es Carlos Augusto María José de Forbin-Janson. Nació en París en 1785, en el seno de una familia noble y católica. Creció en un ambiente familiar, forjado por la fe en Dios, la fidelidad al Papa y a la Santa Iglesia. Desde muy pequeño, siempre estuvo atento a las necesidades de sus compañeros. Cuando apenas tenía 4 años de edad, estalló la Revolución Francesa, y dado que su familia era muy acaudalada, se vio obligada a exiliarse en Alemania por la persecución de que eran víctimas las clases sociales más altas. En 1799, al término de la Revolución, los Janson regresaron a Francia y Carlos Augusto recibió entonces su primera comunión. A los 18 años ingresó a la Academia Militar y luego continuó sus estudios en París. Con la llegada de Napoleón, la situación eclesial en Francia sufrió un repentino cambio, volviéndose cada vez más crítica. Fue entonces que tomó la decisión. Renunció a sus funciones en el Consejo de Estado, al cual fue nominado directamente por Napoleón. Carlos decide entonces escuchar la voz de su corazón y convertirse en sacerdote para ponerse al servicio de Dios en la Iglesia, en particular para defender al Papa, restaurar la fe en su Francia añorada, ahora anticlerical, y evangelizar el mundo. Durante el periodo del seminario, Carlos asiste a la capilla de las misiones extranjeras de París. Comienza a escuchar las historias de los misioneros sobre su servicio en China y sobre los miles de niños que los sacerdotes y consagradas protegen, asisten, educan, bautizan y a quienes les enseñan a vivir según valores cristianos. En su tiempo libre se dedica a compartir el catecismo con los niños de su parroquia, enseñándoles también a rezar. Carlos se consideraba afortunado de haber recibido una buena educación católica de sus padres. En 1809, el Papa Pío VII es arrestado por Napoleón. 2 años después, Carlos es ordenado sacerdote en Chambéry, con tan solo 33 años de edad. Fue nombrado vicario general. Es allí donde su espíritu misionero crece y se fortalece. Tuvo a su cargo el seminario de Gap, pero no se sentía contento con las funciones administrativas. Fue entonces cuando regresó a París para dedicarse a instruir a los niños en la parroquia de San Sulpicio. Carlos descubrió en ese apostolado su gran pasión y se abocó a organizar diferentes misiones para combatir las doctrinas que tanto daño causaba a gente inocente. Recorrió Francia completa, convirtiendo con sus palabras a muchos corazones que se habían alejado de Dios. Fue también un hombre muy generoso. Después de una década de trabajo apostólico, a los 38 años de edad fue nombrado obispo de Nancy y de Toul, e inmediatamente comenzó a organizar retiros y misiones en todas las parroquias de su diócesis. Incluso como obispo, Carlos vive de una manera muy simple, a pesar de haber experimentado una vida noble y acaudalada. Distribuye continuamente su riqueza y guarda muy poco en su guardarropa. Mi mayor alegría es hacer felices a los demás. A los 45 años de edad, la revolución lo separó de su grey y tuvo nuevamente que partir al destierro. Comienza el periodo más triste de su vida, el exilio, que además de arbitrario, resultó ser providencial. Monseñor Forbin pidió al Santo Padre una misión en el Asia, y aunque no fue negada esta petición, finalmente no se concreta, pero sigue pensando en los misioneros y en los niños de China. Su fortuna socorría a cientos de pobres,
e incluso se desprendió de ornamentos pontificales para obsequiarlos a un obispo pobre de Oceanía. Fundó casas de retiro para los sacerdotes ancianos y enfermos, entre otras múltiples obras caritativas que emprendió con entusiasmo. En 1839 partió a América del Norte, acompañado de algunos misioneros. Su destino durante 18 meses fue Canadá, donde se dedicó a predicar al aire libre, ante auditorios de 10.000 y hasta 20.000 personas. Después de 3 años de misión, regresa a Francia y en Lyon conoce a Paulina Jaricot, la fundadora de la obra de la propagación de la fe. Habla con ella sobre sus sueños e ideas. Monseñor Forbin fue uno de los primeros obispos franceses en establecer el servicio misionero en su diócesis y continuamente animaba a sacerdotes y fieles laicos a apoyar las misiones a través de la cooperación. Incluso en el exilio había continuado alentándolos. En medio de tantas actividades, Monseñor Forbin se encontró nuevamente con Paulina Jaricot. Fue allí donde surge la idea de fundar la Santa Infancia. Lo que ella había organizado para adultos en Francia, él lo habría organizado para niños de toda Europa. Monseñor estaba encantado. Los niños ayudarían a sus hermanos y hermanas, y no solo a los de China, sino a todas las misiones del mundo. Este proyecto habría tenido un doble beneficio: dar ayuda material y espiritual a los niños en las misiones y hacer que los europeos descubrieran la virtud de la caridad hacia los demás. Hay más alegría en dar que en recibir. De esta manera, como el niño Jesús, crecerían en edad, sabiduría y gracia ante Dios. Monseñor Carlos pensó en algo simple y pequeño: una breve oración diaria y un pequeño sacrificio mensual. Y precisamente a través de estas 2 herramientas misioneras, los niños del mundo estarían unidos. El 19 de mayo de 1843 nace la obra de la Santa Infancia, y en su nombre existe la voluntad de Monseñor Carlos de Forbin-Janson de confiarla a la protección del niño Jesús. Al mes siguiente, el evento se anuncia solemnemente en la parroquia de origen del prelado y se envía una circular a todos los obispos de Francia. El propósito despierta a los niños europeos a las necesidades de otros niños en una nueva dimensión de conciencia misionera, transmitir una mirada y un corazón misionero desde la infancia. El 8 de diciembre de 1843, Monseñor Forbin presentó la difusión del proyecto en Bélgica, el cual fue redactado en una carta dirigida a 11 obispos misioneros, asegurándoles apoyo, en particular para el bautismo de niños y la educación cristiana. Considérese que la ayuda es de niños, para su bienestar espiritual y material. En la primavera de 1844, consumido por el esfuerzo evangelizador y el celo misionero, Monseñor Forbin se retira del servicio. Sin embargo, continuó su correspondencia con los sacerdotes franceses y las misiones. Luego del llamamiento de Monseñor Forbin, la respuesta fue sorprendente. En unos pocos años, esta obra de ayuda a los niños de los países paganos se propagó no solo en Francia, sino en Europa y luego en América del Norte, para llegar posteriormente a América Latina y Asia. Su implantación en África fue más lenta, pero se logró en unos pocos decenios. El 3 de mayo del mismo año, el Papa Gregorio XVI aprobó la obra de la Santa Infancia. El 11 de julio de 1844, Monseñor Forbin fallece pacíficamente
y con el último pensamiento dedicado a la Santa Infancia. El 3 de mayo de 1922, el Papa Pío XI proporciona a la obra de la Santa Infancia Misionera la denominación de pontificia. El 4 de diciembre de 1950, el Papa Pío XII instituye el Domingo Mundial de la Infancia Misionera, con el objetivo de celebrar y promover a la Santa Infancia, animar la cooperación misionera universal y contribuir con el despertar de la vocación misionera. En la actualidad, son millones los pequeños grandes misioneros que se distribuyen en parroquias y escuelas de los 5 continentes, siendo y haciendo más amigos para Jesús.